Que tengamos una buena semana. Ahí está, Doc. Esperemos que tengamos una buena semana y empezamos con la parte que es de trauma. Esta parte va a ser la primera parte del dictado de la carrera, como ya lo mencioné, y tiene distintos puntos, como hoy va a ser cinemática del trauma y el manejo inicial de todos los politraumatizados. Bien. Para hablar de trauma, no solamente nos debería preocupar el daño que provoca el trauma en el cuerpo o en el individuo que lo sufre, sino, o el traumatismo, para ser mejor, más claro, sino que tenemos que tener cierta desconfianza y también conocimiento de la cinemática, o sea, cómo se produjo ese traumatismo, y sabiendo algo o estudiando eso, podemos saber o presuponer qué daños va a tener o va a haber sufrido ese paciente. Por ejemplo, vamos a ver si tenemos suerte. Las lesiones deportivas o recreativas, el cuerpo está, o el que practica deporte está sujeto a aceleraciones, desaceleraciones, hiperextensiones, hiperflexiones, torsión, caída o golpes directos. Y de eso dependerá que nos encontraremos tal vez con una fractura, con un esguince, con una elongación, con un desgarro y diversos tipos de lesiones. Pero, por ejemplo, en las diversiones, podemos tener en cuenta, si alguien salta y sin tener en cuenta la profundidad de donde se tiró de cabeza, que es no es un accidente, sino porque no existen los accidentes, en realidad, porque esto es prevenible. Si este individuo, antes de tirarse clavado al río, hubiera pensado que puede haber algo abajo, hubiera prevenido su lesión. Pero es una situación frecuente en el verano. Uno toma un poco de más, se hace el vivo, salta y se encuentra con una piedra que puede estar en el fondo del río. Y ahora más aún cuando está abajo. Entonces provoca lesiones de columna, lesiones faciales, lesiones en el sistema nervioso central, e inclusive puede hacer perder la vida del paciente. Las lesiones por arma, ahí uno tiene que ver, depende del tipo de arma, en este caso del ejemplo que estamos viendo, que es un arma blanca, la trayectoria que tiene, cómo es la herida que produjo en el sector donde se produjo, no es lo mismo una herida en el tórax como una herida en el miembro superior o inferior, no es lo mismo una herida en la cara interna donde cruzan los vasos, como en la cara externa, donde no hay arterias ni venas importantes. En el tórax no es lo mismo el hemitórax derecho por dentro de la línea hemiclavicular o por fuera de la línea hemiclavicular. ¿Por qué? Porque la relación con los órganos que están por debajo de donde nosotros estamos viendo es diferente. Uno va a ir directamente al corazón y el otro puede ir al pulmón. La profundidad, la penetración, el tamaño de la hoja, si el agresor era zurdo o era diestro, el número de heridas y si se movió la hoja dentro del cuerpo o no. En las heridas de arma de fuego tenemos que evaluar y tener cierto conocimiento de las de alta velocidad y las de baja velocidad. Las de alta velocidad, y depende del tipo de la bala, va a generar distintas lesiones, que puede haber la cavitación, la dirección del proyectil, la cavitación y la deformidad tisular que provoca, la compresión y aplastamiento, y a qué órgano lesionó.
un rifle 22 con una alta velocidad, el proyectil migra por todo el organismo y provoca varias lesiones o diversas lesiones en distintos sectores. Todo esto que parece absurdo y parece más de película que de realidad, es sumamente importante porque ustedes van a ver el día de mañana, cuando vayan a un servicio de emergencia con gente con experiencia, que se acerca el médico, tal vez el más viejo o el de mayor experiencia, y dice, ah, no, tranquilo, ahí no pasa nada. Comprimí, vendá y estudiemos y hagámosle una placa. Y en otro caso va a decir, no, 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 rápido, tráigame tal cosa que tenemos que solucionar el problema. ¿Por qué? Porque conociendo ciertas cosas de lo que es la cinemática del trauma, uno puede predecir o presuponer la lesión que tendrá la víctima. En el caso de las lesiones por explosión, es diferente el mecanismo. Habíamos dicho, lesiones deportivas son lesiones de baja energía, para ir resumiendo, lesiones de arma blanca también son de baja energía, lesiones por arma de fuego de alta energía, y en este caso las lesiones por explosión tienen tres mecanismos lesionales. El primario, el que provocó la explosión directamente sobre la víctima. El secundario, donde uno sale desplazado hacia hacia la pared, hacia una columna, y recibe ese traumatismo. Y el terciario, de las esquirlas que provocó, que se incrustan en la víctima. Y así llegamos a los siniestros vehiculares, donde entra en juego mucho el mecanismo de producción de la lesión. Si va a alta velocidad, que si tenemos en cuenta que potencia es velocidad multiplicada por la masa al cuadrado, vamos a ver que un vehículo pequeño a alta velocidad provoca más daño que un vehículo grande a baja velocidad. Por lo tanto, es un factor importantísimo en el daño que provoca un siniestro vehicular, la velocidad con que lleva el vehículo en el momento del impacto. ¿Cómo fue? Si fue frontal, si se activaron los gyros, si no se activaron los gyros, si fue lateral, si fue con giro, si tumbó, o en algunos casos, si la víctima fue despedida. Y aquí tenemos, en el impacto frontal, vamos a tener que observar el volante. Muchas veces el volante se ve deformado, otras veces hay una impresión de la rodilla en el panel porque el pasajero o el conductor o el chofer va hacia adelante e incrusta sus rodillas al panel del vehículo. Otras veces pasa por encima del volante e incrusta la frente contra el parabrisas. Y tenemos que pensar en diferentes tipos de lesiones. Por ejemplo, si chocó con la cabeza a este nivel, ¿qué vamos a pensar? Fíjense, el hundimiento, más de 1 metro, más de 60 centímetros de hundimiento del frente del vehículo, con un impacto a nivel del parabrisas. Vamos a mirar en este esquema. ¿Qué pasa? La cabeza va contra el parabrisas, provoca una lesión de columna, una lesión de cráneo, puede ser fractura de base de cráneo. ¿Está claro? El cuerpo puede ir contra el volante y puede ser lesión cardíaca, lesión aórtica, y eso lo vamos a encontrar cuando miremos el vehículo. Ya se lo voy a mostrar en diferentes esquemas. Mecanismo de lesión de impacto lateral. Al recibir el impacto lateral, la cabeza va a hacer este movimiento.
lesión del cuello, lesión de columna cervical, lesión de tórax móvil, porque las costillas, la parte lateral de las costillas pueden fracturarse. Si el paciente tiene la glotis cerrada, va a haber un neumotórax, puede haber desgarro traumático de aorta, ruptura diafragmática, ruptura de hígado, dependiendo de que si es el conductor va a tener lesión de vaso. Si es el acompañante puede tener lesión de hígado o lesión de riñón o lesión de pelvis y el acetauro. En el caso de las lesiones de impacto posterior, cuando recibimos un choque importante en la parte posterior del vehículo, generalmente nos vamos hacia adelante y vamos hacia atrás. Lesión de la columna cervical y partes blandas del cuello. Fíjense acá lo que yo le decía, cuando este es un vehículo ya, un ómnibus, cómo se deforma el volante cuando el conductor va contra el volante. ¿Estamos? Entonces, si yo miro que el vehículo tiene esto deformado y tiene un impacto, ya digo que puede estar en una lesión a nivel de la columna cervical, del cuello, del tórax, del cráneo y así sucesivamente. ¿Está? Bien. Otra lesión que solemos tener es en los impactos frontales con eyección de la víctima. Una lesión de ese tipo no tiene patrón de lesión, porque la víctima sale completamente sin mecanismo predecible. Puede chocar contra el piso, puede chocar contra un árbol, no tenemos parámetros como en los ejemplos anteriores, las lesiones que podíamos presuponer. ¿Vamos? ¿Se va entendiendo esto o no? Yo sé que esto es medio rápido, pero es para que tengan cierta idea de cómo es de uno debe sospechar las lesiones que se le pueden encontrar cuando uno va sobre todo a la asistencia prehospitalaria. ¿Vamos? Sí, Doc. Sí, doctor, se entiende. Y aquí vamos a ver si lo que yo le estaba diciendo tiene algún sentido, alguna cosa de veracidad, si es que puedo pasar. Acá está. Miren este vehículo. Do you have any idea what happens to you in a crash when you're not wearing a seatbelt, even at as little as 50 kilometers an hour? If the car decelerates, you leave your seat and smash into the windscreen. Shock waves ripple through the brain, instantly damaging cells. Your body is like a pinball bouncing off the dash, roof and seats. The forces fracture limbs and puncture your lungs. Then you're likely to ride with belted occupants, severely injuring them too. The result could be severe brain or spinal injury from which you are unlikely to recover fully. Why would you ever get into a car? ¿Vieron cómo el que está dentro del vehículo sufre distintas lesiones y las improntas en el vehículo son equivalentes a las lesiones que recibe la víctima? ¿Se han dado cuenta? Sí, Doc. Without putting on a Vamos seatbelt. a analizar nuevamente. No va a alta velocidad. No va a alta velocidad, pero no va sujeto. ¿Por qué digo que no va a alta velocidad? Porque la lesión que se produce en el vehículo son mínimas. Pero mire,
Una, columna cervical y cráneo. Your body is like a pinball bouncing off the dash, roof, and seats. The forces fracture limbs and puncture your lungs. Then you're like Lesión al acompañante, en este caso es el conductor. Lesión de columna cervical y cráneo. You are unlikely to recover fully. ¿Ah? Why would you ever get into a... Bueno. Conociendo esto y teniendo un panorama más o menos de que el sitio del accidente me puede dar índices o tips, como le llaman ahora, de lo que le pudo haber pasado o lo que puede estar sufriendo la víctima que yo estoy por asistir, tengo que pensar ya en el manejo inicial de ese paciente politraumatizado. O sea, no empieza el tema de la asistencia de la emergencia con la asistencia de la víctima, sino empieza con el estudio del lugar, con el estudio de todas las cosas que a mí me hacen me enriquecen la información para poder iniciar el manejo de ese paciente. ¿Y qué pasaba antes? Uno tenía buena voluntad, bajo conocimiento, pero tenía ganas. Entonces lo alzaba, lo levantaba, lo fregaba, lo sentaba a las víctimas, y eso, como decía un maestro de trauma, el doctor Miguel Ángel Gómez, que trajo los sistemas, el ATLS a la Argentina en su momento, eso era un voluntarismo, bien intencionado, pero con mala instrucción. Entonces, ¿qué pasaba con esos voluntariosos que no tenían instrucción? Asistían a una víctima, levantaban una víctima grave y transportaban un moribundo a un hospital cualquiera. Dándole un orden a esto y analizado esta curva, donde uno sabe o uno se dio cuenta que por trauma hay gente que muere en el momento del trauma, ejemplo, el que recibió una puñalada con un arma blanca del tamaño de un carnicero en el centro del corazón, bueno, y le abrió en dos el corazón. El que recibió un choque vehicular y le aplastaron el cerebro, ese muere en el acto, en la hora cero. Pero había un grupo que no sucedía eso, que se salvaba, o que no moría en el sitio del accidente. Entonces eso se lo asistía con ese mecanismo, con mucha voluntad y mala instrucción, y eso se morían un gran porcentaje. Trabajando en forma ordenada, con el sistema establecido por prioridades, el porcentaje que no se moría por efecto directo del trauma tenía una posibilidad de salvarse de un 80%. ¿Por qué? Porque las muertes por trauma tenemos así: las que se mueren por el trauma mismo, las que se mueren por que se complicaron, entonces se transformaban en muertes tardías. Había más gente que llegaba a esta parte de la muerte tardía por infecciones en terapia intensiva. O sea, del 80% de los muertos por siniestros o por lesiones de trauma, se disminuía al 10% manejando a estas víctimas basados en normas preestablecidas. De ahí la importancia de este tema. Y ahí empezamos. Fíjense estos detalles.
Acá la gente se había olvidado que los vehículos pueden tener gas. Acá, esto que es de la AMIA, fíjense la cantidad de gente que está acá arriba caminando y no evaluó que debajo de esos escombros tranquilamente puede haber víctimas. Y le estamos poniendo el peso del escombro y arriba del escombro nuestro peso. Fíjense este esquema de tijera, esta camilla de tijeras en un lugar donde tiene que haber tablas cortas y tablas largas. No tiene que haber esta camilla. Esto es cuando no teníamos instrucción. Acá me tocó trabajar a mí de un siniestro vehicular que se llevó por delante de un tren, un vehículo, y para sacar a la víctima se tardó 2 horas y media, por también no tener manejo. Tuvimos que llegar y usar la tabla larga para poder sacar a la víctima. Acá ven la tabla larga con la víctima arriba, que está recibiendo oxígeno. No se ve muy bien, pero ya lo van a ver en otros ejemplos. Las prioridades de manejo de estos pacientes son todas las mismas para todos. No es primero las mujeres ni los niños. No, acá es quién está más grave y quién necesito darle asistencia inmediata. Entonces, ¿yo qué me pregunto? ¿Quién está, esto está destinado a identificar cuál vida, la vida de quién está más amenazada y quién necesita más soporte vital para salvarlo de esa amenaza o para separarlo de esa amenaza y poder brindar un manejo definitivo posterior? ¿Vamos? Entonces, vamos a identificar la secuencia correcta de un politraumatizado, detectar las lesiones que ponen potencialmente en peligro la vida del enfermo y aplicar las pautas para establecer la fase de resucitación y la asistencia definitiva. Vamos a tratar de poner esto, a ver si podemos ponerlo ahí. Muy bien. El fin de esto, tenemos una evaluación primaria donde identificamos eso, actuamos una vez, no esperamos un diagnóstico diferencial, no esperamos tener el diagnóstico certero, sino actuamos, vemos qué pasó con nuestra acción, si fue adecuada, e iniciamos la evaluación secundaria detallada. ¿Está claro? Entonces, actuamos después de la evaluación secundaria, que es de pie a cabeza, y una reevaluación y llegamos al cuidado definitivo. O sea, evaluación primera son 5 minutos a más tardar, actuamos, resucitamos, reevaluamos y vamos a la evaluación secundaria. ¿Mm? Bien. A ver, ¿qué pasa? Siempre tenemos que cuidarnos nosotros, camisolín, gorro, guante, hoy más que nunca, y con las máscaras adecuadas, sobre todo en esta época de pandemia de COVID. Tenemos no terminar siendo víctimas nosotros. Pero ese detalle es desde el rescatista no debe terminar siendo víctima de la situación jamás. Mi equipo y yo, o yo y mi equipo, depende de quién vaya al frente en ese momento, con los cuidados y protecciones adecuadas, y de esa manera podremos mantener bien y brindar una asistencia como corresponde. Este es un trabajo entre varios, un trabajo en equipo. Puede haber anestesista, traumatólogo, pero hay uno que está en la cabecera, que es el que dirige. Los demás hacen y uno debe comandar e indicar el trabajo, cómo se debe hacer, y se trabaja en forma simultánea, ¿no? ¿Qué necesito para este trabajo? No muchas cosas. En primer lugar, la inspección, el oído para ocultar y las manos para palpar. Con esos elementos tan sofisticados, yo puedo decir que podemos iniciar una evaluación primaria del politraumatizado. ¿Qué voy a mirar?
me acerco al lugar al sitio del siniestro o estoy en la guardia y me traen la víctima, donde yo esté, mi primer encuentro con la víctima. Evalúo el estado de conciencia. La miro, veo si habla, si no habla. Si habla voy a evaluar ya la vía aérea, si respira, no respira, si tiene pulso, el color de la piel, la temperatura. ¿Por qué? Porque en nuestro clima, alguien que viene frío y pálido, no es que estuvo debajo de la nevada, sino que le falta sangre y tal vez tenga un pulso rápido y tal vez tenga una respiración agitada y tal vez tenga un estado de conciencia disminuido. Entonces tal vez tenga que medir el relleno capilar y si el relleno capilar está retrasado y la sangre que haya perdido es importante, de cantidad más del 30%, su tensión arterial va a estar disminuida. La reacción de las pupilas, la reacción al dolor, si las pupilas son simétricas o no, y la capacidad que tenga para hacer movimientos en forma voluntaria o cuando yo le indico, o los movimientos pasivos. Y ahí empieza el A, B, C, D y E, que no solamente son las primeras letras del abecedario, sino que nos van a indicar la vía aérea primordialmente, la ventilación, la circulación, y si esa persona recibe oxígeno, ventila sus pulmones, su corazón impulsa sangre, podrá tener un daño neurológico. No empezar al revés, porque las prioridades son siempre estas. Y siempre tenemos que revisar completamente al paciente, puesto que puede pasarnos desapercibidos algunas lesiones que parecen que sean pequeñas. El A y el B, o sea, la vía aérea y la ventilación, generalmente van de la mano. ¿Qué debo controlar en la vía aérea? Primero, si está permeable o no. Le aclaro bien, van a tener un teórico de vía aérea, van a tener práctico de vía aérea. Así que no desesperen. Esta es la visión general de la evaluación primaria, del manejo inicial. Los niños, por su anatomía, son la cabeza más grande y el cuerpo más chico. Si lo acostamos directamente sobre un plano rígido, la lengua va a tapar la vía aérea. Si colocamos un género debajo de los hombros, vamos a ver que se genera cierta flexión o extensión, se llama posición de olfateo, y de esa manera eso en un niño mayor lo podemos ejercitar o realizar el mentón hacia el cenit. Si es mayor, debemos luxar la mandíbula hacia arriba, provocando la luxación del maxilar, y de esa manera esa inclinación natural o esa flexión natural que tiene la tráquea y la laringe se va a estar alineada. Pero en trauma debo cuidar un detalle sumamente importante, que es la columna, tanto para movilizar en bloque la víctima o para ver su vía aérea, puesto que si yo a la vía aérea, a la columna cervical, que esté traumatizada, fracturada, la pongo en hiperextensión, puedo causar una lesión de la médula espinal. Fíjense cómo se evalúa la columna. La línea que está por delante de los cuerpos vertebrales, delante de esto vamos a tener la columna aérea de la vía aérea, la línea que está por detrás de los cuerpos vertebrales, ahí vamos a tener el canal medular y la apófisis espinosa, la segunda línea que es, perdón, la tercera línea que es la línea posterior del canal medular y la línea puntual de las apófisis espinosas. Esto tenemos que tratar de no invadir, obviamente, porque vamos a poder hacer una vía aérea, pero vamos a dejar un paralítico o lo vamos nosotros a completar
Lo que no... Un segundo, por favor. Hola. Hola. Estoy en teórico a las 11 voy. Bueno, no puedo atender, estoy dando clase. A las 11. Ya, chao, chao. Bien, disculpen. Bien. Generalmente uno aplica la técnica con una ligera tracción para poder después colocar el collar cervical y proteger la columna cervical cuando hacemos la vía aérea. Al único que no le deben aplicar esa ligera tracción, al que tuvo la lesión por mecanismo de ahorcamiento. ¿Cómo nos damos cuenta que una vía aérea está permeable? Una vía aérea está permeable inclusive usando nuestro oído. ¿Por qué? Porque cuando tengamos una oclusión a nivel superior en la rinofaringe, vamos a tener una respiración ruidosa con una vía aérea obstruida. Como un amigo está resfriado o está congestionado, nosotros preguntamos, ¿estás respirando bien? ¿Estás congestionado? Si la oclusión es un poquito más abajo, puede haber un gorgoteo o un ronquido, porque la lesión está todavía por encima de la laringe. Y si el ruido es como estridor o jadeo, la lesión va a estar a nivel de la laringe, a este nivel. ¿Está? Con esos parámetros de la audición nosotros podemos saber qué tenemos que hacer y dónde tenemos que aspirar o dónde tenemos nuestra obstrucción. Doctor, ¿Sí? disculpe, ¿podría por favor decir con un efecto práctico qué sería un estridor, un jadeo, cómo sería el sonido? Como un perro, digamos, ¿no? Se lo voy a, le voy a hacer la onomatopeya del estridor. Es el estridor. Entendido, doctor, ¿Claro? gracias. Bien. ¿Qué tenemos que hacer? Dependiendo de dónde esté la obstrucción, vamos a tener liberar de los cuerpos extraños. ¿Con qué lo vamos a hacer? Con el dedo, con la mano, vamos a sacar el cuerpo extraño que está en la boca. El chico que estaba jugando, que se fue el chupetín hacia atrás, o el globo que tenían en la boca, estaban jugando al carnaval, uno guarda la chupita en la boca y se va hacia atrás. Hay que sacar. O bien, el trozo de comida deberemos sacarlo, o la dentadura del paciente añoso. Aspirar las secreciones, elevar el mentón, fíjense el mecanismo que habíamos dicho hoy, que elevamos el mentón y de esa manera podemos ver bien la vía aérea como se alinea y desplazar la mandíbula hacia adelante. Esos son los mecanismos para poder liberar la vía aérea de las obstrucciones que se tengan. Existen elementos como las cánulas orofaringeas, las nasotraqueales, que nos van a facilitar la tarea. Esto es una cánula de Mayo, esto es una cánula nasolaringea, que ya van a ver los videos en los prácticos adecuados, cómo es su aplicación y cómo se usan. Tanto después de la aspiración adecuada, después de la aplicación ya sea nasotraqueal u orotraqueal, podemos usar las distintas aspiraciones, que existen mecanismos eléctricos, portátiles o bien mecánicos como jeringas inmensas que sirven para sacar la secreción. Y podemos usar una vía aérea segura. ¿Qué es una vía aérea segura? El tubo endotraqueal con el manguito inflado por debajo de la glotis. Tubo endotraqueal con manguito inflado por debajo de la glotis es una vía aérea segura. ¿Está claro? Tenemos, esta es la faringe, este es el esófago, esta es la tráquea,
Y aquí es donde tiene que entrar el tubo endotraqueal. Esta es la epiglotis. Acá es donde vamos a colocar la pala del laringoscopio para poder abrir este espacio e introducir a este nivel el tubo endotraqueal. Todas las otras vías, la cánula de Mayo, la cánula nasofaríngea, la máscara laringea, son vías aéreas no seguras. Estos son los tubos endotraqueales. Como sé qué tubo endotraqueal voy a necesitar para cada paciente, voy a medir el diámetro del tubo con el meñique del paciente al cual le tendré que colocar el tubo. De esa manera voy a tener idea del tamaño de tubo que voy a tener que usar. En los niños, en los neonatos, no se usan tubos con manguito. ¿Por qué? Porque las bandas ventriculares sirven ya de manguito y la lesión que provoca esto en la tráquea de un niño es importante. Vamos a ver dónde tiene que ir. Intubation is a Perdón. Intubation is a complex procedure comprised of many steps. These steps, performed correctly, will result in clear visualization of the airway and appropriate endotracheal tube placement. Fíjense la laringe, la epiglotis y la glotis. Ahí va el tubo endotraqueal. Ahí. Antes de colocar el tubo endotraqueal, tendré que ventilar. Vía aérea permeable, sacado los cuerpos extraños, aspirar las secreciones. ¿Y cómo lo voy a ventilar? Porque tendré que poner el oxígeno. Con una máscara, que si no respira el paciente, tendré que usar con una bolsa para poderlo ventilar. De la otra manera, le pondré nada más que oxígeno suplementario. Este es el dispositivo, máscara, bolsa, válvula, que sirve para ventilar al paciente. No encuentro manera de poder hacer esto, tendré que hacer tal vez una punción para poder oxigenar a la víctima. ¿Dónde tendré que punzar? Entre la membrana del tiroides, del cartílago tiroides, y el cartílago cricoides, la membrana cricotiroidea. ¿Está claro? Cricotiroidea, acá. Con una aguja gruesa, puede ser una OCAT 16, 14, haré una punción en la clase de vía aérea, se le explicará detalladamente, y a eso se le coloca un prolongador, que puede ser un perfo, o bien si fuera de países más poderosos sería un sistema de ventilación jet, pero acá con un perfo conectado al tubo de oxígeno es más que suficiente y permite oxigenar. ¿Qué diferencia hay entre oxigenar y ventilar? La ventilación, hay un intercambio gaseoso. En la oxigenación no hay intercambio gaseoso. La oxigenación me permite a mí tener el suministro de oxígeno por unos 30 minutos para poder buscar los elementos adecuados y poder asegurar la vía aérea. O llamar el que pueda hacerme la vía aérea, si yo tengo un conflicto. Y acá se está colocando el sistema a la aguja, y si no, puedo buscar y hacer una apertura con un bisturí, y de esa manera colocar un tubo endotraqueal, que es la cricotiroidotomía, en forma quirúrgica, que permite, ahí sí, ventilar el paciente, no solamente oxigenar. Vuelvo a aclarar, punción cricotiroidea, solamente oxigena. Cricotiroidotomía con colocación de tubo, ventila, no solamente oxigena. ¿Está?
¿Para qué sirve una vía aérea segura? ¿Para qué sirve que yo tenga un tubo en la tráquea con el manguito inflado? Primero, me van a dar oxígeno. Segundo, van a evitar que se me quede el anhídrido carbónico en los pulmones y en el organismo. Tercero, como está el manguito inflado, van a evitar que mis secreciones vayan al pulmón o yo me aspire y pueden limpiarme la vía aérea más prácticamente, más fácilmente. Ahora, la ventilación. La ventilación se puede alterar. Ventilación. El camino del aire está limpio, llegamos a los pulmones. Se puede alterar porque la pared de la caja torácica está alterada, porque hay un daño neurológico y mis músculos no funcionan para poder hacer el mecanismo de la ventilación, porque mi pulmón esté pinchado, como vulgarmente se dice, y tenga un neumotórax cerrado, o tenga una herida, un hueco en el tórax y tenga un neumotórax abierto, o bien esté pinchado el pulmón, esté cerrada toda la estructura anatómica y mi pulmón haya perdido tanto aire que el aire que está fuera del pulmón, pero dentro del tórax, esté a tensión y tenga un neumotórax a tensión. ¿Va? O bien que no tenga solamente aire en el tórax, sino tenga también aire y sangre, un neumotórax o un hemotórax, toda la sangre haya salido del compartimento cardiovascular y haya ido al espacio pleural. Entonces el pulmón no se puede inflar. O, en otras situaciones, tenga un traumatismo pulmonar que me provocó una contusión pulmonar importante, en vez de tener alvéolos que reciban aire, tengo alvéolos ocupados por sangre, por el hematoma pulmonar, entonces la ventilación y la difusión, el intercambio gaseoso está alterado, o bien tengo un edema pulmonar donde también la alteración será en la difusión del aire a través de la barrera de intercambio gaseoso y no en la pared ni en la expansión del pulmón. ¿Se entendió esto? O sea, problema en la caja torácica, problema en el pulmón propiamente dicho, que no se puede inflar, o problemas en la barrera donde se provoca un intercambio gaseoso entre anhídrido carbónico y el oxígeno. ¿Ah? Y así llegamos, ya entró el aire, ya entró el oxígeno en los pulmones, y ahora este señor tiene que ser transportado por la sangre. Llegamos al C. ¿Cómo evalúo el estado hemodinámico de un paciente? Primero, el estado de conciencia. Si alguien habla, me responde lo que yo le pregunto, está ubicado en tiempo y espacio, evidentemente algo de sangre debe llegar a la cabeza. El color de la piel, el cuerpo no es tonto, el organismo humano no es tonto. Cuando le falta sangre, va menos sangre al sector menos importante, que sería la piel, con respeto a los dermatólogos, pero en este caso sería menos importante. Le quita la sangre a la piel y manda al corazón, al riñón, al hígado, al pulmón, al vaso y al cerebro. Entonces la piel está pálida. Como tenemos poca sangre, o si tenemos poca sangre, la bomba que impulsa más rápido, entonces el pulso va a estar más acelerado. El relleno capilar va a estar disminuido porque la circulación capilar está disminuida. Y la temperatura, si la temperatura de la piel se debe a la circulación, va a estar frío. El paciente va a estar frío. Solamente se va a alterar la presión arterial cuando haya perdido más del 30% del agua. Por lo tanto, no pensar tensión arterial normal, paciente que no perdió sangre, porque pudo haber perdido menos del 30% de su volemia. Si una volemia de un paciente de 70 kilos es 5 litros, puede haber perdido 2 litros y tener tensión arterial normal. Alteraciones de los signos y síntomas con presiones con pérdidas no tan avanzadas, o estas son precoces. El pulso estará taquicárdico, y si está descompensado, habrá una bradicardia, ya no taquicardia. La piel fría, pálida y húmeda,
y si está descompensado, pálida, seria y diaforética. La tensión arterial, si el paciente está compensado, va a ser normal, y si no, va a estar baja. Y la conciencia no estará alterada, y si está descompensado, puede estar desorientado y en coma. ¿Cómo suministro los líquidos que voy a necesitar para compensar o para soslayar este problema? Tienen que ser cortos y gruesos. ¿Por qué? Porque el catéter, el líquido, va más rápido por un caño corto y grueso que por uno largo y fino. Entonces las vías venosas van a ser periféricas, no necesariamente tendré que canalizar, y lo que usaré en nuestro medio usaremos fisiológicos, y si tenemos Ringer lactato, mejor aún. Los líquidos deben ser calentados, puesto que la hipotermia es el enemigo de la reanimación del paciente, y la sangre tendrá que ser de subgrupo y factor, o bien factor y grupo universal para los dadores, como ser el cero negativo. Y así llegamos a la alteración de la conciencia, que en principio va a estar paciente alerta, porque lo vemos, que está consciente y ubicado en tiempo y espacio, paciente que cuando le hablamos nos responde, ese es el B, otro que le tenemos que provocar dolor, ese es el D, para que nos dé un poco de bolilla, y otro que a pesar que le hagamos cualquier cosa, no nos responde, ese es el indiferente. Esta sigla A, B, D, I se usa mucho en la etapa prehospitalaria, porque cuando hablamos por el radio no podemos decir paciente indiferente o paciente alerta. ¿Por qué? No es que no se pueda decir, sino que muchas veces uno tiene problemas en la comunicación, entonces uno dice, paciente, víctima de colisión vehicular, estado de conciencia o estado neurológico de Diana. No decimos no responde a estímulos dolorosos, o solo responde a estímulos dolorosos. O paciente I de Inés. Ese es el código por el cual se habla por radio, y el operador tiene idea de lo que sucede y puede activar el sistema de asistencia inmediata. Este estado neurológico debe ir acompañado de la evaluación de las pupilas. ¿Sí? Uno se fija si las pupilas están iguales, ya sea midriáticas o mióticas, o anisocóricas, porque están desiguales, que me va a indicar que podría llegar a tener un coágulo que comprime el quiasma óptico y me provoca parálisis de los motores oculares, y de esa manera tengo la desigualdad de las pupilas. Fíjense qué diferencia hay si yo veo una anisocoria. ¿Por qué? Porque me comunico con el hospital para que el neurólogo, que hoy viernes, no se vaya todavía al paso de la patria y se quede y me evalúe este paciente antes que ni bien yo llegue al hospital, porque estoy llevando a alguien que necesita de su servicio de neurocirugía o el servicio de la tomografía. ¿Por qué? Porque en esa curva que yo les mostré a ustedes hoy, los que se morían en el sitio, los que se morían durante el traslado, durante las primeras 2 horas, depende de lo que hagamos con estos conocimientos, que se salve ese 80% de las muertes. Si obramos bien dentro de las 2 primeras horas de oro del paciente politraumatizado, y obramos mejor dentro de los 10 primeros minutos de platino o diamante, dentro de esas 2 primeras horas de oro de asistencia de la víctima de trauma, vamos a lograr el objetivo de estas normas, que es salvar el 80% de ese porcentaje que antes se moría. ¿Se entendió el concepto? Por eso es que es sumamente importante que yo me dé cuenta de las cosas que le van a hacer perder la vida a la víctima, y de
yo actúe y genere el mecanismo de asistencia hospitalario para el servicio de esos pacientes. Debemos examinar completamente siempre todos los pacientes. Está además por ahí la aclaración, pero es parte del ABCD. Obviamente, siempre protegiéndolo de la hipotermia, generando la profilaxis antitetánica. Fíjense, cuando no damos vuelta al paciente, nos podemos haber pasado por alto este tipo de lesión. Bien, entonces llegamos como finalizando la lesión primaria, medimos los signos vitales, hacemos los distintos scores, medimos la diuresis, ponemos la sonda nasogástrica, las sondas vesicales, que salvo que estén contraindicadas, que vamos a ver en el transcurso del tiempo las contraindicaciones, la oximetría de pulso, y de esa manera podemos mantener el estado ácido-base, y así esos son los parámetros que tendremos que tener, los registros adecuados en la revisión primaria. Fíjense por qué puede estar contraindicada la sonda nasogástrica. Un paciente que tiene ojos de mapache, o sea, los ojos completamente morados, resulta ser que nosotros, ese es un signo de fractura de base de cráneo, o que tiene otorragia, o rinorragia, o rinorraquia, otorrea, o rinorrea. Distintos términos se usan para por la pérdida del líquido cefalorraquídeo por el oído y por la nariz, y podemos estar colocando una sonda nasogástrica en el encéfalo. O en algunos casos, cuando hay fracturas importantes, como ven esto, que verdaderamente es catastrófico, le han colocado la sonda nasogástrica en el canal medular. Entonces, mucho cuidado con las distintas guías que usamos. Las imágenes que vamos a usar son placa de tórax, placa de columna cervical y pelvis. Primero pelvis, para ver si lo podemos sentar. Si lo podemos sentar, podremos hacer un tórax sentado, y podremos hacer una columna cervical para poder confirmar la presencia o no de fracturas cervicales. En la columna cervical se va a ver la línea anterior, como dije hoy, la línea posterior de los cuerpos vertebrales, la línea posterior del canal medular y la línea de las apófisis espinosas. Dentro de las imágenes, hoy con el advenimiento y que tenemos más cerca la ecografía, en el showroom, los médicos de emergencia manejan muy bien la ecografía para poder hacer la ecografía focalizada y descubrir líquidos dentro de las cavidades, y tener el diagnóstico de líquido en cavidades libres, también a nivel pulmonar y también a nivel pericárdico. Otros procedimientos que se usan, no por ser antiguos, no son malos, pero si uno no tiene ecografía, no tiene otro método, puede ser usar el lavado peritoneal diagnóstico, que es un procedimiento invasivo que cuando demos traumatismos abdominales va a ser descrito en forma más detallada. Y así llegamos a la evaluación secundaria. La evaluación secundaria es donde vamos a hacer la historia clínica del paciente. Ya vamos a estar en el servicio de emergencia, vamos a ver si tiene alergias, qué medicamentos usa, las patologías previas, qué comió, y cómo era el ambiente donde sucedió el hecho. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber si hubo fuego, si hubo productos tóxicos, si hubo líquidos que pueden ser dañinos para el paciente, y debo saber todo lo inherente a la situación, el uso de droga, y voy a examinar de la cabeza a los pies nuevamente todo. El estado de conciencia, la severidad, para identificar la injuria cefálica, el score de Glasgow, las lesiones cefálicas, y voy a medir con la tomografía computada. Las pupilas también, de nuevo voy a identificar qué tipo de lesiones hay, voy a evaluar cómo están esas pupilas de tamaño, simetría, reactividad, voy a ver qué quiero encontrar, efectos de masa accional difuso, y
haré la tomografía computada. A nivel de cabeza, lesiones visibles, lesiones palpables, voy a mirar, voy a tocar, voy a palpar las deformidades, voy a realizar la hemostasia si es necesario y la confirmaré con una tomografía. A nivel maxilofacial, cómo están los dientes, cómo está la oclusión, si hay crepitaciones, si hay sectores que tienen parálisis, lesiones nerviosas, mayor dolor, menos dolor, anestesia, y lo confirmaré con radiografías o TAC. A nivel del cuello, si está dematizado, cómo está el celular subcutáneo, si hay lesiones vasculares, si hay edema, si hay hematomas, si hay trastornos neurológicos. ¿Qué métodos voy a usar? La inspección, la palpación y la ocultación. Las deformidades, la laringe, el enfisema subcutáneo y el hematoma me pueden dar idea de lesiones torácicas que se manifiesten en el cuello. ¿Qué estudio a usar? Radiografía de columna cervical, angiografía o panendoscopía. A nivel torácico, miraré la pared, enfisema, lesiones del celular subcutáneo, heridas, contusiones, desgarros. Voy a evaluar también cómo inspección, palpación y ocultación. Fíjense que hay un común denominador en esto que parece tan largo y tedioso. Esto, inspección, palpación y ocultación. ¿Qué tengo delante de mi nariz? Esto. ¿Qué quiero encontrar o qué pienso encontrar? Disminución de los ruidos, aumento de los ruidos, dolor, disminución, hay crepitación. ¿Y con qué voy a confirmar cada una de estas cosas que estoy sospechando? Radiografía, TOC, angiografía, broncoscopía, torecoscopía, punción pericárdica o ecografía. ¿Se va entendiendo? No hay que enredarse con las cosas. Otra vez, busco lo que tengo adelante, a nivel del abdomen. Las lesiones de la pared. No veo nada. ¿Hay algo adentro de la cavidad? ¿Hay algo fuera? ¿Hay algo detrás? Eso pienso. ¿Cómo hago? Palpo, oculto, miro la herida. ¿Qué hago? ¿Qué signos me va a mostrar el abdomen? Dolor, aumento de la sensibilidad, irritación peritoneal. ¿Hay alguna víscera intraperitoneal rota? ¿Qué hago? Lavado peritoneal si no tengo método de estudio, ecografía, TAC, radiografía y angiografía. Miro otra vez, médula espinal, fíjense, lesiones craneales, lesiones nervios periféricos, columna vertebral. ¿Pueden mover los brazos solos? ¿Pueden mover los pies solos? Toco las vértebras. ¿Hay un punto doloroso? ¿Hay una deformidad? No estoy imaginándome cosas. Pensé por lo que encontré en la escena. Vengo, palpo, veo. Le digo, mueve el brazo. No lo puede mover. Por algo debe ser. Porque le duele o porque no tiene fuerza. Porque tiene luxado o porque tiene incapacidad, porque tiene una lesión neurológica. ¿Se va entendiendo el tonismo de los músculos? Un paciente que tiene una lesión lumbar y posiblemente al tacto rectal tenga un esfínter atónico y no pueda mover los miembros. Eso es. ¿Cómo lo voy a estudiar? Con radiografía, resonancia y TAC. A nivel de los miembros, miro el tamaño, la deformidad, si son simétricos, si no son asimétricos, si hay anomalías articulares. ¿Cómo descubro eso? Mirando, tocando y palpando, realizando la movilidad y escuchando, ¿por qué no?, la crepitación en algunos casos con fracturas. O escuchando un soplo, en el caso que haga un aumento de tamaño de un sector que late, coloco el estetoscopio, coloco el Doppler, voy a encontrar un soplo, entonces hay una lesión arteriovenosa a ese nivel, o una lesión arterial que esté parcialmente ocluida. Prueba diagnóstica, cuando el paciente está estable. La prueba diagnóstica que se puede usar son la tomografía y la resonancia nuclear magnética. Antes de que el paciente esté estable, nada de eso se puede usar. ¿Alguna pregunta?
Sé que fue un teórico sumamente rápido, es para respetar el horario. Y por lo otro, quiero que sepan que cada uno de estos sectores se van a ir repitiendo. ¿Está? No se preocupen, y se van a ir fortaleciendo. A ver si puedo dejar. Vieron los distintos mecanismos de lesión que sufrieron esas víctimas, ¿no es cierto? Sí, Doc. Se ve bien, sí. Sí, Doc. Debe ser, creo que Hablábamos del sitio, hablábamos de los mecanismos de lesión y hablamos de las cosas que nos tienen que hacer sospechar. Sigamos ahora. Bring an ambulance! Bring an ambulance! Stay still! I can't open the door. Just bring an ambulance. We've got other people on the route to help, okay? Straight away for a second. Two vehicles so far. Two people in the vehicles there. I can't get on which one's that. The one's the front and the one's the front. Miren los protectores. Bien. Bien. ¿Comprendieron? Este video creo que resume un poco lo que se habló hasta ahora, ¿no? El sitio, cómo se asegura la escena. ¿Quieren verlo de nuevo? Me parece que estoy hablando solo. Tal vez. No, bueno, Doc. ¿Quieren Sí, verlo Doc. de nuevo? Bueno, si lo entendieron, sigo. Es el sitio, cómo se asegura la escena, cómo se protege a la víctima y cómo se llevaría al sector, a la víctima, a un traslado adecuado. ¿Por qué? Porque debe ser al hospital más cercano y más adecuado, no solamente al más cercano el traslado. ¿Está? El paciente tiene que estar en condiciones de ser trasladado y resistir el viaje. Esta es una premisa que tenemos que tener en cuenta. Solamente el compromiso nuestro de entrenarnos en esto
va a ser la reducción de la mortalidad de una de las primeras causas de muerte en el mundo, que no respeta raza, ni edad, ni religión, pero es la primera causa de muerte compitiendo con las enfermedades cardiovasculares en los menores de 40 años. ¿Alguna pregunta? Chicos, No, se entendió. Ninguna, Doc. bueno, Sería todo, Doc. Muchas gracias. Muy linda clase, doctor. ahora vamos a pasar, creo que al práctico, Diego. ¿Cómo, Doc? ¿Qué dijo? ¿Pasamos al práctico ahora? Sí, Doc, exacto. Los chicos que están en la lista del doctor Mizrahi tienen que cambiar de sala. Dele 2 minutos y ahí usted se queda con el grupo, con el resto del grupo. Sí, perfecto. Le doy un ratito. Bien. Listo, chicos, ¿ya escucharon? Los que están en la lista del doctor Mizrahi, por favor, pasen a la otra sala.